hacerlo. Entonces, esto, sí, el factor es criminógeno, si no disuade. ¿Tú crees que hubiera habido más muertos aún si hubiera habido pena de muertos? O sea, no hubiéramos tenido 20.000 si no hubiera sido peor lo de Sendero. El caso patético. Yo tenía un desprecio absoluto por Saddam Hussein, pero ahora que veo las circunstancias en que se describe su muerte con la soga hecha por expertos británicos y que duró 60 segundos su muerte por rotura de las vértebras y que estuvo colgado 8 minutos... Su muerte no, murió instantáneamente, pero su muerte fue un circo. Eso es distinto. Fue un hinchamiento de los chitas. No, entonces ese pero tipo... que el tipo se la merecía, por Dios, lo que había hecho. Pero ese tipo ya no es el individuo despreciado de hace un año. Hoy día, para un sector, es un héroe. Ese es el error. La cárcel también hubiera sido un problema. No, dejarlo en el cielo que lo encontraron. Eso habría sido estupendo. Eso no, sería castigo. Hubiera terminado saliendo. Bueno, podemos hablar, ya que no hemos dado vueltas al tema de la pena de muerte, vamos a la Corte Interamericana. A ver. Corte Interamericana, tú eres el autor. Por el año 81, sí, tú empujaste el tema. Pues Morales Bermúdez nos mete que el tema, ¿no es cierto? Sí. Y el año 81 tú con Máximo Cisneros. No, la cosa sí concreta fue, ahí me llamaste cojurídico el otro día. Lo soy, pero... Que siempre pasa en el bando equivocado. Voy a explicar el porqué. El general Morales Bermúdez ratificó el pacto de San José. Exacto. Una dictadura. Bueno, es que la dictadura tenía que blanquearse en su epílogo. Entonces, ratificado el pacto que habíamos firmado el 69, el año 78, al instalarse la Asamblea, vi, leyendo el pacto, que faltaba lo fundamental de este compromiso internacional, que era respetar la competencia contenciosa de la Corte y de la Comisión. Entonces así se aprobó en la cláusula 16ª transitoria, reconocimos esa competencia. Después el año 81, como Belaúnde no depositaba los instrumentos ratificatorios, yo hice mandar oficios por el Congreso, desde la Cámara de Diputados, para que procediera la ratificación, totalmente independiente a lo que dijera Maxi Cisneros, que lo que quería era ser juez. Bueno, sí, fue objetivo que nunca sabremos, ¿no? No, es que es correcto, y tenía derecho a ser juez, y fue juez, y no es ningún crimen que haya querido ser juez, y lo fue durante muchos años. Fue el primer magistrado peruano nombrado. Así que... ¿Y por qué en esa época, una pregunta de curiosidad que se me venía a la cabeza ahora mismo, en esa época no había problemas con la Corte? No habían estos juicios y ya había Corte. Recién los hemos tenido... Pero no, es que la Corte... Y ya hubo problemas con el terrorismo, ya hubo excesos. Pero en el Perú ha habido problemas de derechos humanos siempre. Claro, entonces, ¿por qué desde la conquista? Habían fallos. De la conquista, tú ves la polémica entre Vitoria, ¿por qué en los 80s la Corte no suena ni truena? Una pregunta de curiosidad, se me ha ido la cabeza ahora mismo. Es que la Corte comienza a funcionar cuando tiene su número completo, solo da opiniones consultivas, y cuando ya está en un número pleno comienza a trabajar a partir del año 80, 82, en que está funcionando. Pero nunca hubo caso, ¿no? En esa época. No, sí ha habido casos importantes, muchas opiniones consultivas, no ha dictado mucho, pero ha dictado una veintena de opiniones, una de las cuales es la 3 y otra la 14, señalando que los países que han abolido la pena de muerte no la pueden restaurar, y los que la tienen casuísticamente para determinados puntos no pueden ampliarla a otros, ¿no? Para mencionar ejemplificativamente dos asuntos. ¿No es una falla que en la Corte no hay una segunda instancia? Porque mira, nosotros nos ponen esta barbaridad del homenaje a los terroristas, debería haber pues una instancia de apelación de decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Bueno, es que no se trata de es una jurisdicción supranacional, una instancia. Ahora, en Europa es mucho más radical. El Tribunal de Estrasburgo, que es fruto del Pacto de Roma de 1950, mellizo a nuestro Pacto de San José, tenía la comisión, incluso han eliminado la comisión. Ahora el individuo afectado por sus derechos va directamente al tribunal. Aquí todavía tenemos el filtro de la comisión. Pero te me estás escapando por otro lado. Digo, ¿no crees que debería haber una segunda instancia? ¿O debería haber un sitio donde haya derecho al papaleo, al reclamo? Es que ahí viene el tema. Es que esta no es una instancia, es la instancia final, la supranacional. Se supone que las instancias nacionales ya actuaron. Ya actuó el juez del país miembro, ya actuó el tribunal del país miembro, ya actuó el Tribunal Supremo de ese país miembro, y cuando han violado domésticamente todos esos derechos, recurres a la Corte. ¿Qué hacemos con este mamarracho de fallo? ¿Con este? Bueno, ahí he escrito, deberías leerme en correo. Sí, te leo, no es supranacional, pero quiero que lo escuche todo lo público. Yo sostengo que la Corte no es supranacional, que yo lo sostuve en la convención, y con Andrés Aramburu, profesor de Derecho Internacional Público y hombre sagaz, dijo no es supranacional, es internacional. Y efectivamente, la Carta del 79 ni la 93 hablan de supranacional, y las leyes no hablan de supranacional, ni el Código Procesal Constitucional. Así que es un tribunal internacional. Al no ser supranacional, no está sobre la nación, es internacional.
Entonces esa internacionalidad hace que lo que dicte no sea respetado en sus propios términos, sino que pueda ser sometido a un mecanismo de metabolización interna. Esto debería ser materia de una ley. Eso suena muy aleluleado, porque ellos te dicen, cúmplemelo. En Europa no es así. Hay dos sectores muy claros. Depende, aunque esto suene muy sofisticado, si el país es monista o dualista. Si hay un país monista, quiere decir que se ejecutan directamente las órdenes de ese tribunal internacional o supranacional. Si es dualista, se aplica un mecanismo de renovación interna. Entonces tú estás hablando de países una interpretación auténtica. Países que son en Europa que rechazan y se someten esto a un proceso interno muy complicado son Inglaterra y Islandia, Finlandia. Entonces podríamos decir, para aterrizar un poco el tema, no señores, no le voy a hacer ningún homenaje. No, podría ser, ¿por qué no? Es decir, vamos a aplicar esto porque hay una parte... Primero habría una discusión en la que hay razón de parte de los compañeros que las indican, que ha habido un error en el allanamiento porque no se había agotado la vía interna. Entonces uno no puede ir directamente a la Corte, sino después que las instancias domésticas te han dicho no. Eso, para terminar, me has puesto la pelota en el área y porque tenemos ya breves segundos, ni siquiera un minuto. ¿Crees que el gobierno de Toledo se bajó los pantalones con la Corte, que se equivocó completamente en sus ganas de coger a Fujimori, seguramente? Ya lo he dicho varias veces. Prevaleció sobre ellos su pasionismo de querer enlodar y desprestigiar y hundir a Fujimori, y lógicamente se allanaron. Pero realmente la figura concreta tenía que ser debatir en el área interna y una vez agotada irse a la comisión y de ahí a la Corte. Por lo tanto, ese allanamiento es discutible. Le voy a robar 10 segundos a Valia. ¿Qué va a pasar con Tudela, con Toledo? ¿Qué puede pasar con todos ellos? Bueno, realmente yo no soy el artífice de esto, ni estoy empujando a nada. Lo considero un error. Creo que lo van a terminar acusados de Toledo y su ministro por haber hecho un allanamiento fraudulento e irregular a la demanda presentada. Soy enemigo de esto porque no creo que todos los presidentes del Perú puedan terminar ejecutados y en el patíbulo. Leí el año 30, leí Alan García el 85-90, el señor Fujimori después y ahora Toledo. Bueno, Cabo, no tiene que pasar culpa. Ya tenemos que acabar, tengo que pasarle a Valia la pelota. Muchas gracias por estar con nosotros. No, para mí es un encantador estar contigo. Gracias. Muy buenas